Hola, em, hemos hablado mucho sobre Lightning aquí en la Adopting Bitcoin conferencia y ahora queremos investigar un poco qué son las soluciones de custodia, de autocustodia para especialmente empresas salvadoreñas. Y por el momento en El Salvador se usa mucho Bitcoin y principalmente Lightning para un medio de pago, para recibir Bitcoin o pagar Bitcoin, pero se ofrecen ciertas ventajas para las empresas, reducción de costes, especialmente con las remesas y acceso al mercado mundial. Usted con Bitcoin puede recibir pagos de cualquier lugar del mundo y además continúa el negocio si hay problemas con el sistema tradicional, que estamos observando que el sistema monetario que tenemos, el sistema monetario fiat, tiene ciertos problemas con su operación y Bitcoin ofrece una oferta, una ventaja de continuidad de negocios increíble. Pero se habla por el momento muy poco en Venezuela sobre un aspecto de Bitcoin como activo de reserva del tesoro, porque no es solo un medio de pago excelente el Bitcoin, con Lightning especialmente, pero también es una tecnología de ahorro. Así se debe preguntar como salvadoreño y como empresa salvadoreña, ¿qué quiero tener como activo de reserva? ¿Quiero tener el dólar? ¿Quiero tener otros activos? ¿O quiero tener Bitcoin en mi balance? Y se puede isolarse de ciertos riesgos del sistema político que tenemos aquí en América Latina. La confianza en el sistema político es más bajo que en Europa y nos tenemos muchísimos ejemplos como políticos complican mucho la operación y el ahorro para la gente en América Latina, como el Corralito en Argentina, Color Gemelo en Brasil, y también en Europa teníamos problemas con no solo el sistema político, pero también con bancos de fiat, y a veces lo cerraron en Grecia, en Cyprus, para los clientes. Y también por el momento está muy obvio que tenemos un grave problema con el sistema existente. Por ejemplo, el señor Ricardo Salinas de México, del Banco Azteca, ha dicho en una entrevista, fiat es un fraude y tenemos que realmente preguntarnos cómo nos podemos isolarnos en una situación de transformación del sistema existente. Y también tenemos problemas con terceros de confianza, no solo en el sistema fiat, pero también en el nuevo sistema de bolsas de cripto, bolsas de Bitcoin. Habían varias quiebras y no es buena idea de dejar sus Bitcoins en una bolsa de Bitcoin. Es recomendable de retirarlo y ponerlo en una solución de custodia. Para un ejemplo, ¿cómo están operando estas soluciones de empresa? Por ejemplo, aquí en el Bitcoin Beach se puede distinguir un poco multiplicado en capital circulante y en el activo de reserva de tesoro. Entonces, Galoy, que está operando el Bitcoin Beach Wallet, está operando toda la infraestructura Lightning y como capital circulante, que es la liquidez necesario para recibir y enviar Bitcoin con Lightning, solo contiene algo como 5% del valor. Entonces está muy poco como capital circulante, es muy poco Bitcoin activado como capital circulante. En mucho, como 95% está utilizado como activo de reserva. Y nuestra solución como Spectre hace parte de la infraestructura de la solución de Galoy
y están operando una billetera de multifirma. Entonces, ¿qué es una billetera multifirma? Es muy simple, consiste de llaves criptográficas que están en posesión de diferentes gerentes o miembros del equipo que tienen un dispositivo de firma y estas llaves criptográficas juntos con los dispositivos de firma, que son los hardware wallets que tenemos, están construyendo una billetera 2 de 3. Se puede también construir otras billeteras 3 de 5, 2 de 4, 4 de 7, pero en este caso, por ejemplo, usted necesita 2 firmas, 2 signaturas de las 3 llaves para hacer una transacción. Entonces, así ustedes pueden descentralizar su riesgo. No está una persona responsable, pero varias personas necesitan confirmar la transacción. Hay varias opciones. Hay opciones externas, yo llamo, que significa que la empresa que está utilizando este servicio como River, BitGo, Coinbase o CheckSig no tiene control de su nodo, no está verificando, la empresa está verificando que han llegado bien los bitcoins, no están realmente protegiendo su privacidad con estas empresas y además no tienen las llaves. Hay una solución después que se llama colaborativo, que quiere decir una empresa como Unchained Capital está operando una billetera multifirma y la mayoría de las llaves están controladas para la empresa cliente. Y al lado de esto tenemos custodia propia, que quiere decir que con estas soluciones se permite de controlar toda la solución en casa sin depender de otras empresas de custodia. Se opera su mismo nodo para verificar si han llegado bien los bitcoins y son de verdad bitcoins y se puede proteger muy bien su privacidad en contra de contra otros observadores y sobre todo controlar sus propias llaves. La pregunta es cómo empezar y dónde. Muy importante para su empresa es cualificar el individual, el empleado individual de la empresa y que importante que el individual domina los fundamentos. Si ustedes en su empresa, si sus empleados no entienden cómo funciona la custodia propia, va a ser muy difícil de tener una conversación buena y tomar una buena decisión de compra y concluir contratos con proveedores de custodia externos. Ustedes tienen que entender los fundamentos de Bitcoin para tener una buena relación con sus proveedores. Entonces, con los fundamentos ustedes pueden comenzar a hacer talleres y analizar qué son nuestras necesidades. Todas las empresas tienen modelos de negocios diferentes y un McDonald's tiene otras necesidades como un desarrollador de mobiliario. Y con este entendimiento ustedes pueden, con este análisis, encontrar la solución adecuada. Para los salvadoreños aquí que quieren comenzar a investigar, yo recomiendo estos cursos y sitios web. Uno es Bitcoin for Everyone del Saylor Academy, que es un curso de 12 horas que es gratuito y se puede muy bien utilizar para cualificar sus empleados o por sí mismo para entender qué es Bitcoin. Son 12 horas, es bastante fundamental y después usted tiene una base excelente para continuar su investigación. Estudio Bitcoin es en español. Bitcoiner Guide también, como Bitcoin Only, tiene recursos buenos para orientarse cómo continuar.
Y así no es rocket science, no es una cosa de locura, es bastante fácil de llegar a entender los fundamentos. Nadie tiene que entender las últimas soluciones de Lightning, es importante de entender estas cosas fundamentales. Bueno, yo quiero concluir mi presentación aquí con el señor Ayrton Senna, que ha dicho una frase, en mi opinión, que se puede aplicar muy buena a esta situación en cual se encuentra El Salvador ahora. No puedes adelantar a 15 coches cuando hace sol, pero sí cuando llueve. So, it's impossible to overtake 15 cars when the sun is shining, but when it rains, you can do. So, quiero decir que estamos observando que va a comenzar a llover. Estamos preparándonos para esta carrera, para esta competición y no sé cómo, pero han llegado en esta situación en El Salvador de tomar la decisión de utilizar Bitcoin para prepararse para la transformación del sistema financiero, de tomar serio el Bitcoin. Y lo que quiero decir es, estamos disponibles a preparar su sistema monetario, su sistema financiero aquí en El Salvador para la lluvia que está llegando. Y bueno, es así. Gracias.